Castro Mesa José Germán. Con los buenos días, presente, secretaria. Cova Bueno Carlos Eliseo. Presente, secretaria. Cuta Barrera Juan de Jesús. Muy buenos días para todos, presente, secretaria. Chaus Joven Jorge Humberto. Muy buenos días para toda la comunidad de Villa Madrid, para los honorables concejales, equipo del Consejo Municipal, al secretario Enrique Puerto de Gobierno. Dios los bendiga a todos, presente, secretaria. Galindo Torres William Fernando. Hernández Rodríguez Hitler. Jiménez Esterlin Albeiro. Buenos días, presente. Jiménez Triana Eve. Presente y un buen día. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Murcia Ocampo Juan Antonio. Muy buenos días para todos los compañeros de la corporación, para el secretario Enrique Puerto y su equipo de trabajo. Presente, secretario. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Buenos días para todos, presente. Pascaga Sabelandia Henry Andrés. Presente. Villarraga Ortiz y del Brando. Galindo Torres William Fernando. Hernández Rodríguez Hitler. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Villarraga Ortiz y del Brando. Presidente, es verificado el quórum con 11 concejales presentes. Continuamos, secretaria. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Se somete a consideración y votación el orden del día leído. Voto nominal, secretaria. Barón Rivera Juan Pablo. Positivo. Borges Triana John Jairo. Positivo, secretaria. Castro Mesa José Germán. Positivo. Cova Bueno Carlos Eliseo. Positivo. Cuta Barrera Juan de Jesús. Positivo. Chaus Joven Jorge Humberto. Positivo, secretaria. Galindo Torres William Fernando. Hernández Rodríguez Hitler. Jiménez Esterlin Albeiro. Positivo. Jiménez Triana Eve. Positivo. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Murcia Ocampo Juan Antonio. Positivo. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Positivo. Pascaga Sabelandia Henry Andrés. Positivo. Villarraga Ortiz y del Brando. Presidente, el orden del día es aprobado con 11 votos positivos. Gracias, secretaria. Continuamos. Tercero, intervención del secretario de Gobierno, doctor Enrique Puerto. Migración, doctor Jefferson Garzón. Y la directora de Participación y Garantía de Derechos, doctora Luz Ginette Herrera. Gracias, secretaria. Concejal Héctor Padilla, tiene el uso de la palabra, ya que fue la persona, el honorable concejal que hizo la invitación. Entonces, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a toda la comunidad que nos ve. Aclaro que hice la invitación al secretario de Gobierno, el doctor Enrique Puerto, pero el control político obviamente es a una de las subsecretarías que tienen coordinación. Es el sistema de migración de población extranjera. No me emito a una sola población, sino pues obviamente a todas las poblaciones extranjeras que hay en nuestro municipio. Obviamente nosotros nos inquieta, voy a hacer un control político muy objetivo en el cual le inquieta a todas las personas, a todo nuestro municipio de Madrid, incluyendo nuestros 15 concejales, es varias dudas que nos hemos hecho cada vez más y más. Si bien es cierto, los derechos constitucionales se le aplican a todas las personas independientemente, o beneficios, doctor Enrique Puerto y doctor Jefferson, independientemente que sea extranjero, tienen los mismos beneficios que tiene cualquier ciudadano colombiano. Sobre eso quiero regirme sobre mis siguientes preguntas. Quisiera saber la caracterización que se hizo sobre cuando empezó la migración aquí a Colombia desde el 2020 hacia acá, año por año, doctor Jefferson, si lo tiene, y cuáles han sido los permisos que se han dado a todos los extranjeros. No me voy a regir a una población, sino a todos los extranjeros en cuanto a todo lo que hablamos, salvoconductos, tarjetas de movilidad, visas, cédulas de extranjería, estatuto migratorio. Y aquí hay dos ítems supremamente importantes, que es el registro único de migrantes de extranjeros, en esta ocasión de venezolanos, y el permiso especial de permanencia
y permiso protección de temporal. Quisiera, doctor Jefferson, yo no sé si me estás poniendo atención, porque es que no lo veo acá, presidente. Doctor, Jefferson, ¿puede seguir el recinto? ¿Es tan amable? Listo, doctor. Doctor, es que lo hago porque como su merced es el encargado, no sé si usted ya notó las preguntas que yo estoy haciendo a continuación. En caracterización sobre el 2020, 2021, 2022 y obviamente el 2023 que se empezó un poco tarde en este año. Hablábamos que esa caracterización, hablábamos de salvoconductos, tarjetas de movilidad, visas, cédulas, extranjería, estatuto migratorio, pero aquí hay tres ítems supremamente importantes que implican a la población de extranjeros sin estigmatizar al extranjero venezolano, que es registro único de migrantes venezolanos, permiso especial permanencia y permiso de protección temporal. En el radicado que usted nos hace llegar, quisiera que usted nos dijera cómo está constituido estos tres ítems más importantes, que es la permanencia legal a 1, 2, 3 años o 10 años. ¿Cuáles son los pasos que hace una persona extranjera para aplicar a estos permisos? Y obviamente yo le comentaba al doctor acá y a todos los compañeros, la Constitución y los derechos humanos son a nivel mundial y por ende tienen todos los beneficios como cualquier colombiano en nuestro país. Y ahí es donde yo me quiero quedar un poquito, doctor Puerto, porque son aproximadamente en permisos de protección temporal. En el 2022, doctor Jefferson, son de 6.966. Quisiera preguntarle si al 2022 y hoy en el 2023 esos permisos incrementaron o se quedaron ahí. Estamos hablando, doctor Jefferson y doctor Puerto, de 7.000 personas adicionales más en nuestro municipio, fuera de la población desplazada, que es otro tema totalmente diferente, que sí nos está afectando en el municipio de Madrid. Eso es otra invitación, señor presidente, que toca mirar cuánta población hay desplazada en nuestro municipio, porque yo pienso, y honorables concejales, que puede ser más de 7.000 personas también, que sería casi 15.000 personas adicionales a las 140.000 registradas acá. Y quisiera, doctor Jefferson, si esas personas están registradas dentro de nuestra población o son adicionales. Básicamente es eso, y de ahí abro el debate, compañeros, para que ustedes, si tienen otra pregunta adicional a eso, es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Lo hago a colación, ¿sabe por qué, doctor? Porque es que no sé cómo funciona esto de migración. A veces yo tengo que decirlo claramente que aquí hay personas, si no en su gran mayoría, sin estigmatizar concejales, de extranjeros que vienen a hacer el bien a nuestro país. También tengo que decir que es una minoría que ha venido a hacer también la delincuencia aquí en nuestro país, no solamente en Madrid, sino en nuestro país. Quisiera saber cómo aplican esos permisos y cómo sería la palabra cuando una persona reincide en sus delitos y la sacan de aquí hacia Venezuela. No sé, compañeros, si ustedes me ayudan. Deportar, gracias, concejal Germán. ¿Cuántos deportados hemos tenido nosotros del 2020 al 2023? Y si esas personas han sido judicializadas aquí en Madrid o judicializadas a nivel nacional. Prácticamente es esos datos que nosotros queremos saber, pero sí también quedamos muy preocupados que son 7.000 personas, no sé, que están adicionalmente aquí en nuestro municipio y que queramos o no queramos,
tienen sus mismos beneficios que como cualquier colombiano que vive acá en nuestro país. Eso es todo, señor presidente. Abro el debate. No sé si mis compañeros tienen preguntas. Gracias. Concejal Juan Pablo Barón, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Buenos días, Enrique, nuevamente, Jefferson. Bueno, son varias las inquietudes ya el concejal Padilla que me antecede tocaba cada una de esas preguntas que muchas veces nos hacemos, o que tal vez nosotros nos tenemos claras, pero la comunidad en esos espacios quisiera escucharlas. Yo quisiera saber qué tipo de caracterización estamos manejando, Jeffer, con el tema de los migrantes. Tal vez yo tengo conocimiento de algunas cosas, pero sí sería chévere que aprovecháramos para contarle a través de las redes sociales del Consejo a la comunidad qué tipo de caracterización estamos manejando con los migrantes, cuántas personas podemos tener como adulto mayor, con discapacidad, entre jóvenes, entre madres cabezas de hogar, entre madres gestantes. Son varios tipos de caracterización que debemos manejar y asimismo empezar a aplicar como administración municipal cada una de las ayudas o de los aportes que podemos hacer hacia el sentido social. Eso hacia primer rasgo. Segundo rasgo, quisiéramos saber cuál es el tipo de judicialización, yo lo tengo claro, pero me gustaría que la comunidad lo sepa, que se le lleva a un migrante, porque la inquietud afuera es, pero se coge y vuelve y se suelta. ¿Cuántos procesos de deportación ha hecho Madrid? ¿Qué ha pasado? Tenía entendido que teníamos un gran número de migrantes en nuestro municipio que estaban a punto de judicializarse, no se sabe qué pasó, yo quisiera saber qué pasó. Y ya para cerrar, sí me gustaría exaltar algunas de las labores que se han manejado, que se han visto, que se ha hecho de parte de Jefferson. Creo que hemos tocado unas cuantas palabras y veo que se ha hecho la gestión y entiendo que es una situación muy difícil y al día de hoy yo quisiera saber cuántas personas migrantes tenemos y si tenemos una caracterización por países o por zonas. Gracias, presidente. Gracias, concejal Juan Pablo. Tiene el uso de la palabra concejal Germán Castro. Gracias, presidente. Saludar a la mesa, a los compañeros, a los que nos ven a través de las redes, al secretario Enrique Puerto y a Jefferson. Sí, nosotros queremos como más o menos saber es eso en cuanto a la caracterización y saber más o menos también cuántos niños hay, porque en la última censo que tuvimos hay más de 1.200 niños, eso es prácticamente un colegio para ellos. Yo quisiera saber cuántos están en permanencia regular y cuántos están en condición de irregularidad, porque sabemos que en un estudio que se hizo antes del 31 de diciembre del 2020, el 56% de esta población migrante estaba en condición irregular. Y que nos explicara un poquitico, Jefferson, acerca del objetivo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. ¿Qué se necesita para que un migrante pase de un régimen de protección temporal a un régimen ordinario? O sea, que ya más o menos sea como oficializado él. Y la última pregunta, Jefferson, me gustaría saber qué pasó con la oficina de migración. Nosotros con tanta población acá en Madrid deberíamos de tener una oficina, o si la tuvimos en un tiempo, no sé qué pasó, a dónde está, porque según a los que yo les colaboro por ahí cuando me piden información, los envían es para FACA. Entonces, no sé, Madrid debería de tener oficina de migración para hacer ese seguimiento y que nos explique. Es eso, gracias, Jefferson. Gracias, concejal. Concejal Andrés Pascagaza, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Tengo varias preguntas. La primera es cómo funcionan los servicios de salud para los que tienen y los que no tienen permiso. Creo que esta es una solicitud muy recurrente de la comunidad venezolana y es que en el hospital no los atienden o bueno, quisiera que usted me contara específicamente qué pasa con las madres gestantes, bla, bla, bla. Ahí reiterar una pregunta que hizo el concejal Padilla de cuántos han sido deportados desde Madrid y cómo es ese procedimiento legal con ellos. Los captura la policía y ahí, ¿qué tiene que ver su oficina? Sí, tiene que ver. Si no, pues. Otra cosa es cómo se les garantizan a ellos, o si hay un mecanismo para garantizarles los derechos laborales. Muchos de ellos están en empleos informales y sé que simplemente los sacan y no les pagan lo que les deben o los contratan con condiciones laborales
muy por debajo de las normales en el municipio, en Colombia. ¿Cuál es el trámite o el acompañamiento que se les da para tramitar el permiso desde la oficina que usted lidera? Es decir, ustedes tienen que ver, son un puente, ustedes lo tramitan o no. Y otra cosa, Jefferson, que le quería recomendar es el tema de la atención. He tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos y dicen que llegan, los atienden de buena manera, o que pase tal día, o que hoy no estoy, o que más tarde, o cosas como esas. Y pues si bien es cierto, ellos no son ciudadanos colombianos, pero de todas formas son seres humanos que están muy lejos de sus casas, con un montón de situaciones adversas en su contra. Entonces, pues lo que buscan en la administración municipal, pues básicamente es una ayuda o un auxilio. Por ahora es eso, presidente. Gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer su intervención? O para que el doctor Jefferson nos empiece a aclarar las dudas que tienen los diferentes concejales. Concejal Héctor Padilla. Sí, para cerrar la intervención, doctor Puerto y doctor Jefferson, quisiera saber cómo es una problemática nacional y eso se convirtió en un problema a nivel departamental y municipal. ¿Hay recursos que el Estado le envía al municipio para asumir toda esta problemática de la población extranjera, o el presupuesto lo debe sacar el municipio, digamos que ellos mismos, o hay recursos del Estado para los entes de municipios, departamentos y eso? Eso es supremamente importante, compañeros, porque si el Estado, que es el decreto creo que 442 o 440 del 2011, donde se rige la ley de la migración, quisiera saber si el Estado es partícipe de estas problemáticas y sobre todo lo de la salud y de todo lo que han dicho mis compañeros para el beneficio de esta población. Quisiera saber eso y arrancar desde ahí para poder mirar el debate, cómo se desarrolla, doctor. Gracias. Gracias, concejal Héctor Padilla. Concejal Nicolás Muñoz, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a los invitados y a quienes nos acompañan y nos ven por redes sociales. La pregunta concreta, y para no repetir solo lo que se ha dicho, es si se ha hecho algo, si hay algún tipo de estrategia en contra de la xenofobia. Es que, lastimosamente, cuando hablamos de población migrante, ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de intervenciones son de manera negativa. Y eso pues genera, digamos, un asunto que a mi modo de ver se vuelve un argumento populista, echándole la culpa a la inseguridad a la población migrante, de los cupos a la población migrante. Y pues finalmente sí, digamos que es una problemática que no se puede ocultar, pero pues definitivamente Colombia también ha hecho parte de estos procesos migrantes y en otros lados del mundo pues no podemos repetir acá lo que ha pasado con compañeros compatriotas que han tenido que salir por el conflicto armado, por la falta de oportunidades, llegan a otros lugares y son el problema de todo, y yo pues básicamente estoy en contra de eso. La pregunta concreta es si han hecho algo, si hay una estrategia concreta en contra de la xenofobia. La migración no es solo asumir esto como un problema y obviamente como un articulador de las soluciones, pero pues no solo se siente desde discursos políticos que se dan acá, que se repiten bastante, sino pues también incluso a veces desde la misma administración. Entonces la pregunta es, ¿qué se ha hecho con la xenofobia? Gracias. Gracias, concejal Nicolás. Mi estimado doctor Jefferson, entonces, para que haga su intervención, su aclaración a las diferentes inquietudes que han tenido y propuesta de los honorables concejales. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para todos, para todas las personas que nos miran a través de la transmisión por la página del fanpage de Facebook del Consejo Municipal, para las personas reunidas a través del Meet, para la Junta Directiva de la Honorable Corporación, para los concejales presentes a través de la plataforma digital y para los presentes acá dentro del recinto. Un saludo muy especial a mi compañera directora de Participación Ciudadana, a mi compañero Enrique Puerto, secretario de Gobierno y Seguridad. Quiero contextualizarlos un poco para responder las preguntas que han sido bastantes a todos mis estimados concejales del municipio. Vamos a iniciar desde el comienzo. En el equipo de Madrid Crece Contigo nos sentamos con el señor alcalde Andrés Tovar en diciembre del 2019
antes de iniciar en el 2020, ya como tal en enero, el desempeño de nuestro plan de desarrollo. La preocupación del alcalde inicialmente eran precisamente las condiciones sociales de nuestros hermanos migrantes venezolanos en el municipio. Me dijo: Jefferson, lo convoco acá para que hagamos algo en pro de los compañeros venezolanos. A lo cual surgió algo que lo bauticé con el nombre de componente de población migrante. ¿Por qué le pusimos componente? Porque, como todos ustedes saben bien, la Secretaría de Gobierno y Seguridad, de ella se desprenden dos direcciones, que es la Dirección de Seguridad y la Dirección de Participación Ciudadana. El componente de población migrante no pertenece a ninguna de las dos direcciones, pero tampoco podría ser un enlace normal porque es un trabajo articulado que depende de muchas otras áreas y dependencias de la administración municipal y, aparte de todo, de otros entes gubernamentales. Se creó en el año del 2020, en el mes de abril, y desde ahí hemos venido trabajando incesablemente en pro de la comunidad extranjera. Les presento a los honorables concejales a través de este oficio 140-152 de 2023 con fecha de ayer, como respuesta a la invitación y al radicado número 8079, dirigida a mi persona por el concejal Héctor Alfonso Padilla. Muchas gracias por la invitación y la convocatoria aquí a exponer el trabajo realizado en este tiempo. Me agrada que esté de manera presencial nuestro honorable concejal Junior Villarraga, quien fue autor de uno de los proyectos en pro de la comunidad extranjera, con la intención de la creación del Comité de Control Migratorio. Entonces aquí vamos a dar también respuestas a muchos de sus requerimientos. Si pueden ver, este oficio lo traté de hacer como un informe ejecutivo. Son 6 hojas, es un informe ejecutivo que pues no es tan resumido, pero en sí, para todo lo que se ha hecho, está muy resumido. Iniciamos en abril del 2020, donde me suministraron una base de datos del CISBEN del gobierno anterior y empecé a verificarla. Esa base de datos tenía aproximadamente de 600 a 700 personas. Cuando empiezo por vía telefónica a hacer la verificación, me doy cuenta que había números incorrectos, números inexistentes, y las pocas llamadas que contestaban correspondían a números de personas colombianas. Es decir, era una base de datos totalmente errónea. Tocó abolirla y empezar desde ceros. Iniciamos precisamente en la pandemia, como les dije ahorita, en abril del 2020. Tocó hacer muchas actividades extra oficina, mucho trabajo de campo para iniciar el levantamiento de toda la información. Yo traté de moverme a través de todas las conexiones que tengo de establecimientos comerciales, donde evidentemente hay presencia laboral y fuerza laboral de los migrantes. Y ahí empezó como una bola de nieve, empezó el voz a voz, y de una persona entonces salían 15 más que vivían dentro de un mismo edificio, dentro de una misma casa, 4 o 5 más dentro de un mismo apartamento, y rápidamente iniciamos el levantamiento de la base de datos. Base de datos, para responder una de las preguntas que me hizo el concejal Juan Pablo Barón, inició con su debida caracterización. ¿Para qué? Para tener una información más completa de las necesidades y de la problemática social que se nos estaba presentando en el municipio. Con el alcalde decidimos crear este componente porque Madrid es una de las ciudades que más ha ocasionado problemática social con respecto a ellos. Y no me estoy refiriendo a xenofobia, me estoy refiriendo a la falta de regularización documental que les impide una atención médica, les impide cupos estudiantiles, les impide acceso a todos los derechos y deberes que por ley les correspondería. Se inicia la caracterización y a la fecha de hoy, como les presento en el resumen ejecutivo, tenemos 4.420 caracterizados. La caracterización se trató de hacer la manera más completa posible, especificando inicialmente con el género, edad, tipo de población, si trabaja, si estudia, si está regularizado documentalmente, si se ha cisbenizado, si está regularizado a qué empresa prestadora de salud está afiliado, si está afiliado a RL, si tiene una vinculación laboral formal,
si tiene una contratación de arrendamiento formal y todo lo demás. Esa base de datos caracterizada reposa en la oficina del componente de población migrante en la Secretaría de Gobierno. Cuando ustedes requieran verla, lo solicitan y se la hago llegar al concejal que la necesite. Sigo hablando de cifras. Cifra oficial a 1 de febrero del 2022 por parte de Migración Colombia, habían 7.218. Pero como aquí quien les habla fue el creador del componente y he hecho trabajo de campo, yo hago un cálculo aproximado entre 12.000 y 15.000 migrantes venezolanos en cifra extraoficial. Es decir, que no en Madrid, viviendo en Madrid, Cundinamarca, residentes, que no están caracterizados en la base de datos y que no están en la cifra de Migración Colombia. ¿Por qué? Porque bien saben ustedes que son uno de los patrones de comportamiento de ellos es cambiar constantemente de trabajo, de residencia y de número de teléfono. Una pregunta, perdón, interrumpo. Lo concejal Andrés. Y formales, o sea, que sepamos por registro, ¿tenemos ese dato? Cifra de Migración Colombia, 7.218 a 1 de febrero de 2022. Caracterizados en la oficina del componente de población migrante, 4.420. A fecha de ayer. Hace un año. Ah, pero 2023. La cifra que les estoy presentando caracterizada es a cifra de ayer, 8 de marzo de 2023, la que presento en el informe ejecutivo. La de 4.000. Ahí está en el ítem de caracterización en la primera página. ¿No te han hecho llegar? Ah, bueno. Una pregunta. Concejal. Es que, como ya estás ahí en la caracterización, quisiera que nos explicara a los concejales en qué consisten esos 3 ítems, que es el registro único de migrantes, el permiso especial permanencia, permiso de protección temporal, porque todos tienen un tiempo específico. Creo que el último que le envío es el permiso de 10 años que le dan al extranjero para permanecer en Colombia. Quisiera que dentro, como va la exposición sin interrumpirlo, como ya hay 7.000 en permisos de protección temporal, quisiera que nos explicara a todos los concejales cuántos años tiene cada uno de esos permisos para que lo tengamos claro ahí también. Claro que sí, concejal, para allá voy. Estoy haciendo la presentación general porque ahí se van a resolver muchas dudas y con el contexto quedan claras otras tantas que van a surgir. Vamos a la caracterización, ¿listo? Entonces continuamos con el ítem de atención a usuarios. Desde que se creó la oficina, en la primera página hay un ítem que dice creación del componente, ya le expliqué cómo surgió. Nosotros creamos oficina física dentro de la Secretaría de Gobierno, atendiendo de lunes a viernes desde el 2020. Vamos a la atención de usuarios. La atención de usuarios, la Secretaría de Gobierno y el equipo de trabajo de Madrid Crece Contigo siempre se ha enfocado en incentivar la regularización documental. ¿Por qué? Porque a través de la regularización documental se solucionan la mayoría de los problemas, deficiencias y necesidades sociales a las que atañe esta población. Porque una persona regularizada documentalmente puede acceder a los beneficios y a los derechos aquí dentro del territorio nacional colombiano. Si no está regularizado documentalmente, lamentablemente por ley no puede acceder a nada. Y ahí es donde viene la problemática social, que no me quisieron atender en el hospital, que no tengo acceso para cupo estudiantil de mi niña en el colegio, a lo cual se ha desviado la información, porque las IPS y todas las instituciones prestadoras de salud, como en nuestro caso el Hospital Santa Matilde, gracias a Dios vengo de trabajar de allá donde me tocó en el área de urgencias manejar la atención de este tipo de población. En una IPS nunca se niega la atención. Hasta el momento actual nosotros sabemos cómo funciona el sistema de salud. La IPS presta el servicio y a la IPS le paga la EPS. ¿Qué sucede? Que ellos, al no tener regularización documental, no están afiliados a EPS. Por tanto, no hay una EPS que les pague el servicio prestado. ¿Qué sucede entonces? Que cuando no hay una EPS que pague el servicio prestado, en el momento de la facturación, la cuenta pasa a ser pagada por el usuario, es decir, se paga como particular, a lo cual ellos manifestaban que no tenían recursos, pero una atención en una IPS en ningún lugar del país se niega, para que lo tengamos claros. Y cuando yo sé que aquí hay muchos amigos y amigas de los
concejales presentes y les dicen, no, es que no me quisieron atender en el hospital, es que yo soy gestante y no me quisieron atender. No, la atención nunca se niega. Lo que pasa es que en el momento de la facturación va por parte del usuario, porque no hay una EPS, evidentemente como no afiliación, quien les cubra el servicio. Inician la atención de usuarios principalmente para explicar a través de la asesoría de la regularización documental cómo se hace la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, porque también se presenta el caso que no hay afiliación a las centrales perdónenme, a las ARLs. Y al no haber afiliación a las ARL cuando hay un accidente laboral, también le toca al usuario cubrirse su cuenta por particular, así como nos toca a los colombianos. Entonces la ley es para todos y uno no puede saltarse por encima de ella. El 85-90% se basa en la regularización documental de la asesoría. Ahí en el ítem aparece los principales documentos de los cuales se ha asesorado. Tenemos los salvoconductos, las tarjetas de movilidad fronteriza, las visas, que dentro de las visas existen mucho tipo de visas de turismo, visas de trabajo, visas para permiso estudiantil y las visas que hacen parte del prerequisito para seguir el proceso a una cédula de extranjería. Y ya venimos como tal con los documentos que son enfocados directamente a la población migrante venezolana, que en este momento estamos hablando de un registro único de migrantes venezolanos, el RUM, permiso especial de permanencia que está perdiendo su vigencia, ya quedan unos pocos y con una fecha de caducidad alrededor de 15 a 20 días, y vienen ya los permisos por protección temporal. Vamos resolviendo dudas para el concejal Padilla. En este momento, el documento más importante y prácticamente que el único para ellos es el permiso por protección temporal. Vigencia, 10 años. Antecediendo el permiso por protección temporal teníamos el permiso especial de permanencia. La migración de manera contundente en el municipio de Madrid, calculamos que inició más o menos en el año 2016. Desde la creación de Migración Colombia, uno de los enfoques era, a través del gobierno nacional, crear documentos en los cuales ni se fuera muy flexible ni se fuera muy exigente, e incentivando y motivando la regularización documental. Y desde ese año nació el permiso especial de permanencia. De los permisos especiales de permanencia han surgido muchos. Fase 1, fase 2, fase 3, en los cuales los requisitos han sido, en algunos casos, muy flexibles. Se ha divulgado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de Migración Colombia, porque quiero aclarar algo también. Cuando uno es una persona y está en condición de migrante y se va a un país que no es el de uno, obviamente uno tiene que buscar un documento legal para poder permanecer en ese país. Claro ejemplo está, si yo voy a Estados Unidos, me encuentro con Migración de Estados Unidos y resulta que yo no tengo ni siquiera el documento más básico, que es una visa de turismo, inmediatamente soy deportado y sacado del país. Aquí, ante la Organización de las Naciones Unidas, ante todas las ONGs y ante la Unión Europea, se declaró la emergencia de nuestra hermana República Venezolana como crisis humanitaria. Nosotros, por ser la República Hermana, no los hemos deportado desde la migración del 2016, sino al contrario. Nunca se han sido xenofóbicos porque se les ha brindado la oportunidad laboral, sin embargo, sin tener aún el documento legal. Al ver que la migración fue tan grande, ya Colombia tuvo que tomar medidas y tuvo que ejercer con mayor rigor las políticas migratorias, porque ya se habla que en este momento tenemos entre 3 y 4 millones a nivel nacional de migrantes venezolanos. Y eso indica que vamos a tener que resolver cupos estudiantiles, atención en salud,
Y eso ni hablar del sistema pensional que está en este momento, está en déficit nomás para los mismos colombianos. Y desde ahí hasta la fecha se ha venido asesorando y motivando la regularización documental. Se ha publicado a través de la Oficina de Imagen Corporativa y Prensa, a través del fanpage y todas las actividades institucionales que se han realizado. Venimos con los operativos de Migración Colombia. En el año 2020 iniciamos en una pandemia y lastimosamente y sin comentarios xenofóbicos encontrábamos que cuando realizábamos los operativos conjuntos con la Policía Nacional de Inmigración Colombia y la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Gobierno, nosotros recordamos bien las medidas de pandemia, donde había pico y cédula, donde había altos índices de contagio y Madrid puso muchos muertos por pandemia. En los operativos encontrábamos demasiados migrantes incumpliendo con la norma del pico y cédula. ¿Qué hacíamos? Los llevábamos a un recinto abierto cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, tamizaje y se hacía verificación de antecedentes y documental, que desde ahí nosotros también como Secretaría de Gobierno y garantes de la seguridad del municipio aportamos con la verificación de antecedentes y documental a través del enlace con Migración Colombia, ya que ellos tienen unas bases de datos donde podían hacerlo. Seguimos con los operativos conjuntos de retornos a país. A mí se me acercaban a la oficina y me decían, no tenemos en este momento ni siquiera para comer, mucho menos para pagar arriendo. Me quiero regresar a mi país, que allá al menos tengo mi casa y no pago arriendo. Desde la Secretaría de Gobierno realizamos más de 3 operativos conjuntos de retorno al país, organizado con Policía Nacional de Carreteras, Migración Colombia, en el cual articulado en un trabajo con la Dirección de Salud, hacíamos el previo tamizaje con el cupo máximo dentro de un bus, que eran aproximadamente un cupo de 44, solo iban la mitad. Con el distanciamiento debido, 22 personas viajaban. Se entraron por las 3 fronteras, por Maicao, por Cúcuta y por Arauca. Continuamos con los operativos de verificación de antecedentes y seguridad en el transcurso de estos 3 años y lo que va de este. Encontrábamos migrantes con antecedentes, inmediatamente eso fue causa de deportación. Ya más adelante voy a explicar cuáles son las causas de deportación. Y posterior a ello, después de haber salido tantos beneficios en pro de ellos y tantos documentos para regularizarlos, porque hasta en eso hemos sido muy antisenofóbicos en Colombia. Aquí no los llamamos ilegales, sino irregulares. Aquí la palabra legal no la utilizamos. Empezamos con los operativos en los conjuntos de propiedad horizontal, en los barrios y en los establecimientos comerciales. Y ahí voy a resolver algunas de las dudas, porque se vino presentando que el empleador vio la manera de ganar más dinero con una mano de obra más barata y empezó a generar un déficit de empleabilidad en el nacional colombiano, sobre todo en el madrileño. ¿Qué se hacía dentro de los operativos de los conjuntos de los establecimientos comerciales? Cuando existe una contratación laboral ilegal y se encuentra un migrante venezolano sin el debido permiso y sin el debido contrato, eso genera un hallazgo. Cada persona genera un hallazgo. ¿Qué quiere decir un hallazgo? Es una amonestación sobre el empleador, es decir, un salario mínimo legal vigente. Por ejemplo, en lavaderos de autos se encontró 4, 5, 6 migrantes venezolanos sin permiso y sin contrato laboral. Eran más de 6 salarios mínimos legales vigentes de amonestación para el empleador. ¿Por qué? Por no hacer las cosas bien. Y asimismo, se genera hallazgo cuando hay contrato de arrendamiento sin el debido permiso. ¿Por qué se hace todo esto? Porque empezó la manifestación y el inconformismo de los madrileños en decir, el salario mínimo, en ese entonces el salario mínimo legal vigente estaba en 30.000 pesos y había mano de obra venezolana contratada por 15, 18.000 pesos. No se podía de ninguna forma generar competitividad. Y ahí se generaban condiciones injustas tanto para el venezolano como para el colombiano. Seguimos con las jornadas de salud. Se han realizado más de 15 jornadas de salud, todas dirigidas al migrante, articuladas con la dirección del Departamento de Salud, con la Dirección de Salud del municipio, con nuestra IPS Hospital Santa Matilde, y con varias organizaciones no gubernamentales, las cuales trabajan en pro del beneficio del migrante venezolano por su crisis humanitaria, no solo en Colombia, sino en todos los lugares del planeta.
Fueron jornadas en las cuales se dio la principal atención médica y ya les voy a explicar otras jornadas más completas que hubo después. Con el ánimo de incentivar la no xenofobia, con el ánimo de incentivar la regularización documental y la legalidad en la contratación, se hicieron capacitaciones, foros y jornadas. Se han invitado medios de comunicación, se han divulgado. No sé de pronto porque a veces el mensaje no ha sido tan eficaz y tan contundente y a veces el madrileño común tiende a pensar que en pro de los venezolanos no se ha hecho nada. Y se ha hecho demasiado desde que se creó el componente. Concejal. Gracias, presidente. Es que, digamos, en el discurso eso suena muy bien. Yo le voy a poner un ejemplo concreto. Hace varios días, en la página de la alcaldía, subieron una foto, 2 personas, un policía sonriendo, una persona de migración también sonriendo, y ponen que es el tercer deportado, ponen así gigante deportado en rojo, y abajo ponen, tercera deportación de ciudadano extranjero, delito hurto. Todo bien, hasta ahí. Digamos que a mí me parece que ya esto es demasiado fuerte. O sea, lo que se quiere comunicar ahí no es nada de lo que su merced está diciendo. Una persona les dice, publicación manchada de xenofobia, qué horror. Y abajo comienza la gente a decir, habló el que tiene moza venezolana, dice tal cual, el que tiene moza la veneca, y empiezan con un poco de temas que son aún peor. Y le voy a leer 2 que concretamente me parecen muy preocupantes. Y que a veces por eso siento que, o sea, eso que su merced está diciendo está muy bien, pero yo pregunto, por eso mi pregunta concreta de la que han hecho en contra de la xenofobia, porque en esta publicación de la página oficial de la alcaldía después dicen, deberían tirarlos por el camino. Luego otra persona dice, ¿por qué no al río? ¿Sí me va a entender? Eso fue solo hace 4 días. Y si usted ¿por qué no al río? ¿Por qué no los tiran al río? La imagen es muy fuerte. Y esto es puro populismo cognitivo. Acá hay ahogado. O sea, si la idea es decir que han deportado a 3 personas por delito de hurto, más tampoco me parece grave teniendo en cuenta las condiciones en las que están, si comparamos, esto sí tiene una mancha xenofóbica. Y eso fue solo hace 4 días y ha pasado constantemente en el discurso. Entonces, cuando se va a hablar de inseguridad, se habla de la población, no solo migrante, sino venezolana directamente. Y se va a hablar de cupos, no se habla de la población, es que hay tantos niños venezolanos y sobre eso no hay ningún tipo de control. A eso concretamente me refiero, presidente. Acá hay un ejemplo concreto de hace solo 4 días. Gracias, concejal. Bueno, para hacer una aclaración ahí, primero que todo, no es que en el discurso suene bonito, nosotros tenemos evidencias en el material fotográfico y filmográfico, actas de reunión y documentos que soportan todo el trabajo que se ha venido realizando. Es inevitable que las personas hagan comentarios xenofóbicos a través de las redes sociales porque eso ya va en la educación y en la cultura de cada persona. Pero también tenemos que mirar el otro lado de la moneda. Hubo un gobierno que fue elegido, municipal, y al cual se le hacen muchas solicitudes, PQRSD, diciendo, ustedes qué están haciendo que en mi barrio están robando los venezolanos, ustedes qué están haciendo que a mi hijo lo mató un venezolano, ustedes qué están haciendo que a mi hermana la atracó un venezolano, a lo cual nosotros como Dirección de Seguridad y Secretaría de Gobierno tenemos que dar una respuesta. Y la ley es para todos. Nosotros no podemos confundir una crisis humanitaria con una total libertad a la delincuencia. Y eso no se puede confundir. La judicialización es la misma exactamente para el migrante venezolano como para el colombiano. Y si cometen delitos, pues se tienen que judicializar. Los invito a que se acerquen al CTP y a la estación de policía y le pregunten al comandante. Yo le pregunté al comandante Aníbal porque me decía, Jefferson, necesito que organice más operativos con Migración Colombia. El 85% de los detenidos que tengo ahorita en el CTP y en la estación son migrantes venezolanos. A un municipio que realmente el asentamiento y la residencia de esta población aquí en Madrid fue porque le tendió la mano, porque se les arrendó fácil y porque se les dio trabajo sin contratación laboral formal. Y uno tiene que responderle también a la comunidad a los requerimientos de seguridad. Les voy a poner un ejemplo. Uno de los operativos realizados se hizo en la vereda del Corso por requerimiento del presidente del Corso. Estaban en el puente peatonal que comunica con el puente vehicular hacia la salida de Bojacá, donde llegaban
sobre todo cuando llegaban mujeres tarde de estudiar o de trabajar en los turnos de 10 de la noche, siempre los atracaban ahí en ese puente peatonal. Fuimos con Migración Colombia, descubrimos que había una casa donde vivían más de 25 migrantes venezolanos al frente del puente y era donde salían a atracar. Todo esto registrado en cámaras, a lo cual nunca se le dio prensa, se hizo el operativo correspondiente, se hizo presencia. Entonces hay que también atender el llamado a la comunidad. Doctor, qué pena, como para hacerle una sugerencia ahí, no sé. Es que cuando una persona o un presidente de Junta de Acción Comunal hace estas denuncias, me parece que no debería decir quién hizo esta denuncia para que se hagan estos respectivos operativos. ¿Por qué? Porque empieza a correr riesgo la vida de la persona que está denunciando. Porque hoy en día casi nadie denuncia o nadie comenta nada, porque desde ahí hemos hoy cometido este gran error de que es que fue fulano de tal quien nos pidió que se hiciera estas intervenciones. Me parece que se deberá dejar como manera anónima o en estas intervenciones tratar de no decir quién realmente está solicitando dichos operativos o dichas acciones que se hagan en los diferentes barrios del municipio, porque realmente me parece que esta persona empezaría como digamos, la población migrante que estamos hablando el día de hoy, de decir, fue fulano de tal, entonces le vamos a caer allá. Y entonces, pues uno como presidente de Junta de Acción Comunal o como ciudadano del común, empezarían como a tener ese temor de hacer estas solicitudes ante las diferentes secretarías. Gracias. Es como para tener en cuenta eso, no es más, doctor. Muy importante su sugerencia, concejal, pero si hay una cabeza visible y objeto de amenaza somos nosotros que quedamos en las fotos de Migración Colombia. De hecho, yo personalmente fui víctima de amenaza cuando se hizo el operativo Lavadero, pero debemos continuar con nuestro trabajo. Se realizó el Foro Taller Migración Venezolana. De este se realizaron 3 versiones el año pasado. Se invitaron los medios de comunicación de Sabana de Occidente y se habló precisamente de la incentivación a la regularización documental. Estamos hablando de una política del Estatuto Temporal de Protección con su documento respectivo, que es el permiso por protección temporal. Se han realizado las jornadas pedagógicas migratorias, también en sus 3 versiones. Hubo presencia de la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Salud, Dirección de Educación, de Desarrollo Social, la Organización Internacional para la Migración, que corresponde a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, varias ONGs, medios de comunicación, la Personería, nuestro componente y la Oficina de Prensa e Imagen Corporativa. También a través de las ferias de servicios institucionales realizadas a lo largo del periodo de gobierno, se han visitado los barrios, se ha visitado la propiedad horizontal y en los salones sociales y salones comunales se ha explicado claramente cómo es el proceso de regularización. Es decir, lo hemos hecho a través de todas las maneras. En oficina presencial se ha visitado a la comunidad. Vamos a responder la pregunta del concejal Castro. Él me preguntaba sobre el punto de migración. Les voy a hacer la aclaración. Punto de migración no hay en todas las ciudades del país, únicamente casi que en las capitales. Aquí nuestra capital es Bogotá, la sede de Migración Colombia queda en la calle 100. Se creó algo que se llama el punto de visibles. Ese lo tenemos en la 3ª página del informe ejecutivo. El punto de visibles es una alianza que se hizo con una empresa de tercerización que se llama Opción Legal, en los cuales ellos se encargan de contratar personal para que trabajen dentro del punto de visibles, que igual surgió de la política del Estatuto Temporal de Protección. ¿Qué se hace en los puntos de visibles? En los puntos, primero que todo, se hacía el registro único de migrantes venezolanos. Cabe aclarar que es un documento único, personal e intransferible, en el cual, si se gestiona a través de la plataforma de Migración Colombia, nadie debe hacerlo. Pero fuimos tan benevolentes que a través del punto de visibles, el oficial de migración, porque hasta el año 2021 hubo oficial de migración acompañando y capacitando a las personas del punto de visibles, hacía el registro, ayudándole a las personas que no tenían muy buen manejo de la informática, a los adultos mayores o a los niños, o ayudándole con los equipos porque no todos tienen acceso a un celular con buena cámara ni a escanear bien los documentos. Nosotros desde el componente de población migrante
y en Puente y en enlace con Migración Colombia gestionamos el punto de visibles para Madrid, Cundinamarca. Si no hubiera sido de esta manera, el migrante venezolano tenía que ir a hacer todo su proceso a la calle 100 en Bogotá. Esto fue un gran plus para la población residenciada en el municipio. ¿Cuándo inició? En junio del año 2021. Estuvo funcionando más de un año, estuvo funcionando hasta julio del año 2022. No fue por cuestiones del gobierno municipal, sino fueron decisiones y directrices desde Migración Colombia, donde decidieron trasladarlo hacia la ciudad de Facatativá, pero de igual manera se sigue atendiendo todos los usuarios de Sabana Occidente, Mosquera, Funza, Madrid, Boyacá, Subachoque y los demás que no he mencionado. Aquí entrego unas cifras. Estas cifras casi no las logro obtener porque son de total discrecionalidad de Migración Colombia. Correspondiente al año inmediatamente anterior, el año 2022, tenemos un registro biométrico de 2.807 migrantes y tenemos la entrega de más de 6.966 permisos por protección temporal. ¿Qué es el permiso por protección temporal? Es la lámina o el carnet, como lo llaman ellos como tal, que los avala para acceder al sistema general de seguridad social en Colombia y a todos los beneficios que por ley se les otorga a través de la resolución. Con este permiso prácticamente que se les soluciona la vida. Entonces vamos a volver. Permiso especial de permanencia, hubo fase 1, fase 2, fase 3, para aquellas personas que en su gran mayoría entraron de manera irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que no pasaron por el filtro migratorio en las 3 fronteras, Maicao, Cúcuta y Arauca. No presentaron pasaporte, no pasaron por el filtro migratorio y no lo hicieron sellar. Cabe resaltar que como fue declarado crisis humanitaria, pues no todos tenían la adquisición a un pasaporte por cuestiones monetarias. Y dentro de todas estas fases de los PEP que hubo, no se les exigía el pasaporte sellado. Después hubo un permiso especial de permanencia que era el fomento a la formalización del trabajo. Únicamente el requisito era una certificación de residencia y una certificación laboral, que la gran mayoría que fueron juiciosos trabajaban en floristerías, en diferentes establecimientos comerciales. Cabe resaltar también que muchos de ellos fueron buenos empleados y sus empleadores fácilmente les emitieron la certificación. Ellos accedieron al permiso. Entonces, esto va a ser en cuestión cultural. La mayoría de las personas que tuvo pasaporte o que tuvo un PP, ya ahorita tienen el PPT. Hay personas que se acercan a la oficina y les digo, ¿cuándo llegó a Colombia? En el año 2017, en el año 2016, 2018. Le digo, ¿usted lleva más de 5 años en Colombia y no se ha interesado por regularizarse documentalmente? A lo cual no tienen respuesta porque saben que ha sido falta de interés. Les voy a explicar cómo se tramita el PPT. El PPT se compone de ciertas fases. La primera, el registro único de migrantes venezolanos, también aclarándole las dudas al concejal Padilla. Ese registro se hace únicamente a través de la plataforma de Migración Colombia. El registro se habilitó el 1 de mayo del año 2021 y se cerró la plataforma el 28 de mayo del año 2022. ¿Qué quiere decir esto? Tuvieron más de un año para registrarse. Las personas que no se registraron, pues ya evidentemente no cumplieron con la primera fase para acceder al permiso y ya en este momento por políticas de Migración Colombia no hay nada que hacer. Después se agendaba una cita para el registro biométrico. ¿Qué se hacía dentro del registro biométrico? Para promover e incentivar la seguridad dentro del territorio nacional colombiano, se hacía primero que todo la verificación de antecedentes, un reconocimiento facial, firma digital, todas las huellas dactilares en digital, y de ahí pasaba a una fase de verificación, donde se revisaba la autenticidad de los documentos aportados para luego pasar a una fase de aprobación. Después de la fase de aprobación, se imprimía el documento y quedaba destinado para el lugar donde había sido tramitado su entrega, que también se realizó a través del punto de visibles, que son las cifras que estoy presentando. Seguimos al ítem de verificación de autenticidad documental, se ha venido realizando constantemente. Yo no tengo acceso a esa base de datos, pero a través del enlace que tengo con Migración Colombia, cuando me llamaban de la estación de policía o de la dirección de seguridad, se hacía. Vamos a otro tema de las nacionalizaciones. Los migrantes dentro de un territorio extranjero tienen unos niveles de estatus o estado migratorio. Aquí dentro de Colombia, un migrante tiene un estado migratorio si entró de manera legal,
como turista. Después de pasados 90 días, es decir, 3 meses calendario, queda en estado de irregularidad, tiene que acercarse a Migración Colombia a resolver su estatus migratorio. En el asunto de los hermanos venezolanos, la mayoría fue a trabajar y a vivir. Pasaron de los 90 días, quedaron, y además la mayoría entró sin pasaporte y no lo hizo sellar. Desde un momento entraron en estado de irregularidad. ¿Cómo debieron resolver su estatus migratorio? A través de el acceso a los diferentes documentos que ya expliqué. Pero también debemos hablar de otros migrantes. Aquí en la Secretaría de Gobierno se han atendido ecuatorianos, se han atendido incluso europeos. Han pasado de los 3 meses, pero ellos sencillamente se acercan a Migración Colombia, al área de extranjería en el Aeropuerto Internacional El Dorado, explican y manifiestan el por qué se pasaron de los 90 días. Inmediatamente ellos les resuelve verificando la autenticidad de la información, resuelven en favorable o desfavorable y les hacen una prórroga y de una vez se les regulariza el estado migratorio para que puedan viajar o retornar a su país destino, o simplemente se les da más plazo para que puedan resolver su situación en Colombia. Vamos con el tema de las nacionalizaciones. Cabe resaltar que en los años 80 hubo primero migración colombiana hacia Venezuela y después de Venezuela hacia Colombia. De ello nacieron muchos matrimonios y nacieron muchos hijos. Hay unas condiciones para llegar a la nacionalización, que es el estatus migratorio más alto, en el cual se les da la opción de votar porque ya se les otorga la cédula de nacionalidad colombiana. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Por estas condiciones: por adopción o por ser hijo o hija de nacional colombiano o por casarse con un nacional colombiano. Nosotros en el componente población migrante hemos hecho alrededor de 15 nacionalizaciones. Este proceso no lo hacemos nosotros, este proceso inicia en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasa a Migración Colombia, después se resuelve a través de decreto, pero se hace un juramento de bandera aquí en el municipio de Madrid. Nosotros eso lo trabajamos desde la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Asesoría del Despacho, se hace el juramento y ya inmediatamente queda nacionalizado. Entonces miramos que las alternativas son muchas. Todos los beneficios de ley, todas las alternativas están para que una persona se regularice documentalmente. No hay derecho a decir que es que no tuve pasaporte, que no tuve dinero, que llegué a Colombia apenas hace 3 años. Y aparte de todo, se brindó la asesoría y se hizo el enlace hasta con la Cancillería. Vamos a otro tema importante. Vamos a la articulación con la empleabilidad. Nosotros realizamos la socialización de empleabilidad a migrantes. ¿Cómo se realizó? Aquí más de uno conoce que el grupo Sunshine Group es un consorcio empresarial de varias floristerías, que es una de las mayores fuentes de empleo tanto como para madrileños como para no madrileños del resto de zonas del país y para extranjeros. Se capacitó a todas las personas que asistieron a estas ferias de empleabilidad, sobre todo del área de recursos humanos de las diferentes empresas. Allá quedé sorprendido porque las personas de recursos humanos eran muy hábiles y muy rápidas en el manejo de la plataforma de Migración Colombia, es decir, se les ha ayudado. Más quisiera que investigaran las cifras de la empleabilidad por parte de las floristerías y establecimientos comerciales en Madrid, Cundinamarca. No es un secreto que uno a cualquier establecimiento comercial encuentra un migrante trabajando. Vamos a ver si las condiciones laborales son legales. Se realizó también, todo esto ha sido a través de gestión, ¿no? Se trajo otra ONG que se llama CUSO International, donde ellos a través de recursos que llegan por cooperación internacional, a través de Europa, se hace el puente y el enlace para ofrecer y para hacer ofertas institucionales de trabajo. Obviamente tienen que estar regularizados. Entonces todo tiene un proceso, todo tiene sus pasos, pero no hay disculpa para no regularizarse. También se trajo la ONG Rescue International Commitment, que es una de las más importantes ONGs que trabaja en pro de la empleabilidad del hermano venezolano. Fueron recibidos acá, se hizo la articulación con el área de empleabilidad en la dirección, en la Secretaría de Desarrollo Económico y con nosotros.
Vamos ahora, aparte de las jornadas de salud, vamos ahora con las brigadas de la Cruz Roja Internacional. Un trabajo articulado entre la Organización Internacional de Migración y la Cruz Roja Internacional, quienes manejan recursos propios, como ya lo expliqué, a través de cooperación internacional, para la atención a los migrantes, se han realizado 6 brigadas de salud. De hecho, este año ya se realizó la primera, se realizó en el mes de febrero. En estas brigadas de salud se hace toda la consulta médica básica, hay asesoría jurídica y hay atención psicosocial, porque también es claro que muchos necesitan atención psicosocial porque perdieron sus recursos y perdieron patrimonio, lo tuvieron que dejar abandonado en la República de Venezuela. Y vamos con un tema muy importante. En el gobierno anterior, a través del decreto 305 del 18 de octubre del 2018, se instauró que se debía hacer la activación del Comité contra la Trata de Personas. No lo hicieron, no lo activaron, simplemente lo decretaron. Nosotros le dimos activación y prácticamente que creación. El trabajo inició contundentemente el año pasado. Se hicieron 2 reuniones extraordinarias antes de la primera reunión oficial ordinaria para concretar todos los temas de la activación. Para la activación del comité tuvo que haber presencia si quieren después les hago llegar el decreto, de todos los componentes que requiere para que haya quórum de asistencia. Debe haber presencia de la Dirección de Educación, Dirección de Salud, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Comandante de Policía, Fiscalía. Nosotros como Secretaría de Gobierno, a través del decreto, tuvimos la tarea de presidir y de hacer la creación técnica del comité. Nosotros presidimos el comité. Se ha avanzado mucho, hemos sido felicitados desde la Secretaría de Gobierno del departamento. De parte de la Procuraduría Provincial de Facatativá, nos han manifestado que el municipio de Marí, Cundinamarca, ha sido uno de los municipios que más ha avanzado en el tema migratorio y de control migratorio. Y pues en todos los temas gubernamentales relacionados a políticas migratorias, siempre somos los primeros en conectarnos y en estar atentos a cuáles son las políticas que deben seguir. Nosotros trabajamos articulada y constantemente con Migración Colombia, siguiendo las directrices y los decretos que en ellas se instauran. Ese fue el contexto general para explicarles cuál es el trabajo que se ha venido desarrollando, muy por encima porque son 3 años de trabajo. Vamos a responder las preguntas. Al concejal, ya le respondí al concejal Castro, vamos al concejal Juan Pablo Barón, quien me preguntó acerca del adulto mayor, discapacidad y el tipo de caracterización. La caracterización ha sido lo más completa posible, haciendo énfasis en la regularización documental. Si tiene o no permiso, y ahí se brinda la asesoría de cómo puede acceder a ello. Ahorita, lamentablemente, quiero explicarles que no hay acceso al permiso porque la plataforma ha sido cerrada. Solamente hay unas excepciones, que esté en condición de refugiado, es decir, que esté en un asilo político, que tenga una certificación de matrícula académica en Colombia, o que después de la fecha del 28 de mayo del 2022 haya entrado con pasaporte y lo haya hecho sellar. A lo cual la mayoría me responde que no lo hizo, que entraron por trocha. Entonces debemos de ser también consecuentes que si uno entra a una casa por la ventana y no por la puerta golpeando, ¿cómo puede exigir derechos sociales? Sin embargo, estamos incentivando a la regularización. La caracterización en este momento realmente no se tiene estipulado cuántos adultos mayores y discapacidad, porque no hay un programa social que vaya dirigido hacia ellos. Y esto no depende de nosotros, esto ya depende del gobierno nacional. Vamos a responder al concejal Padilla otra de las preguntas con respecto a los recursos. Recursos no manejamos. De hecho, lo hemos pensado con el señor Personero en hacerlo a través de sesión del consejo, que hubiera de pronto una aprobación para recursos, porque ni siquiera hay para asistencia fúnebre. Les quiero contar, cuando a mí me han llegado casos de asistencia fúnebre, nosotros como Secretaría de Gobierno, de nuestros propios recursos personales, hemos sacado para contribuir a una asistencia fúnebre. Entonces dejo ahí también para que quede sobre la mesa el tema de los recursos y la aprobación. Voy a responder las preguntas del concejal Pascagaza. Me habló sobre salud, más o menos ya expliqué lo de salud.
Con respecto a las madres gestantes, existía un documento que se llamaba el salvoconducto, aún existe. Se gestionaba a través de la plataforma de Migración Colombia y lo podían hacer las madres gestantes que no estaban regularizadas documentalmente y que no estaban afiliadas a EPS. Lo hacían de manera muy sencilla a través de la plataforma y tenían que hacer una refrendación cada mes. Con ese salvoconducto eran atendidas en el hospital. Ahora les quiero contar otro ítem importante. A través de la Secretaría de Salud del departamento se creó la atención de una única urgencia, en la cual yo les recomiendo a las madres gestantes. Si usted no está afiliada, utilice esa única atención para el momento de la hospitalización del parto, porque es la más costosa. Y así lo he venido manejando, o se ha venido manejando desde la Secretaría. Con respecto a la deportación, concejal, y quiero que haya mucha claridad en este tema. Nosotros estamos dentro de territorio nacional colombiano. Por tanto, la judicialización de cualquier persona, sea extranjero o no, se debe hacer de acuerdo a la ley colombiana. Entonces, aplica lo mismo para cualquier tipo de delito, si es un hurto, si es un homicidio, si es un secuestro, si es una extorsión. La judicialización se hace aquí a través de los entes gubernamentales y si es condenado, tiene que pagar condena aquí en Colombia. Cuando termina la condena, se es presentado a Migración Colombia para su debida deportación, es decir, es causal de deportación. Con respecto a las condiciones laborales, lamentablemente se ha encontrado que en la mayoría de los establecimientos comerciales donde hemos realizado operativo hay contratación laboral informal. ¿Por qué? Porque la persona no tiene el PPT, no tiene el permiso y no ha accedido a la regularización. Por tanto, no puede haber contrato laboral formal. Esto mismo sucede con los contratos de arrendamiento. La función de la oficina. En este momento hay un apoyo que está de lunes a viernes presencialmente y la manera para articular con el punto de visibles son los días martes y jueves. Y la atención desde que la persona cumpla con los requisitos desde el componente se vea la alternativa para solucionarle su requerimiento, siempre se ha realizado. Eso para responder las preguntas del concejal Paz Cagaza. Para el concejal Nicolás Muñoz. Desde el momento en que se creó el componente, fue con la intención de la no xenofobia, porque principalmente si leemos el resumen ejecutivo, todo ha sido para ayudarles a ellos, y están las cifras, y están los soportes de ello que lo prueban. Tal vez ha faltado, es la manera más contundente en la comunicación para hacer llegar el mensaje de lo que se ha realizado, pero también debemos entender que eso puede surgir en una problemática social, porque debemos entender que todo es cultural, y ellos estaban acostumbrados a que las necesidades se les cubrían de una manera muy fácil en el país hermano, porque ellos eran una república con unos recursos que venían procedentes del petróleo, entonces había mucho dinero para resolverles todas las problemáticas. Nosotros principalmente, pues por eso se llama componente, porque es un trabajo articulado. Uno se entera que, digamos, en la Dirección de Educación, en la institución educativa departamental del Cerrezuela y en la mayoría de los colegios, hay escasez de cupos estudiantiles incluso para los colombianos. No es un problema de xenofobia, es que estamos en escasez de cupos. No sé qué más preguntas me falte resolver. Ya al concejal Juan Pablo me preguntó también sobre el tema de deportación y judicialización, espero haya sido claro. Y pues estoy presto a más preguntas. Concejal Hildebrando Villarraga, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Cordial saludo a usted, a la mesa directiva, a todos mis compañeros, a Secretaría de Gobierno, los funcionarios que componen la misma y pues en este caso un saludo a usted, Jefferson. Bienvenido, pero especialmente a la comunidad madrileña a través que nos sigue a través de distintos medios de comunicación. Entiendo, presidente, y usted me corrige que hoy estamos hablando del tema migrante exclusivamente, ¿sí? Sí, como bien lo decía el agente administrativo aquí que nos acompaña, yo fui el autor del Comité de Regulación y Control Migratorio. En ese acuerdo municipal quedaron pactadas unas funciones, más las que la Secretaría de Gobierno convocara.
La primera de ellas es vigilar el estatus migratorio de los habitantes que se encuentran en el territorio. Entiendo que han caracterizado 4.200 y piquito, por ahí. 4.400. 4.400, ¿sí? Entonces, vigilar el estatus siempre tiene que ser discriminado a través de una caracterización. No se puede vigilar el estatus si no se caracteriza. Entonces entiendo que en estos 3 años llevan 4.400, pero también entiendo que según Migración Colombia y según el Registro Único de Migrantes, vamos en 7.200 y piquito. A ¿sí? fecha del año pasado. A fecha del año pasado. Yo creo que más. Yo creo que Madrid tiene muchos más. Yo creo que ya estamos llegando, me atrevería a decir que a los 10.000. La cifra extraoficial que yo calculo es entre 12 y 15.000. 12 extraoficial, imagínense. Extraoficial. Pero pues si es extraoficial, sigue siendo un chisme de pasillo, porque lo extraoficial es lo que me contaron. Con población flotante podemos decir que son 10, 11, 12.000, pero la oficial son 7.200 algo. ¿Sí? Entonces no podemos decir que son 15.000. Aquí alguien dijo en algún momento, es que ya somos 15.000 venezolanos, según él, porque oficialmente son 7.200 y piquito. Hay algunas de las funciones que sí me generan ciertas preguntas y quisiera hacérselas en este momento. Colombia es el país latinoamericano que más venezolanos ha recepcionado. No hablemos de migración porque si comparamos la migración venezolana con la de otros países, pues nos quedamos cortos. Para nadie es un secreto que la migración más fuerte de nuestro país, de nuestro territorio, son los venezolanos. Yo estuve revisando ahorita acá unos datos y hasta diciembre del año anterior llegamos al 2.48 millones de venezolanos, es decir, casi 2,5 millones de venezolanos en nuestro territorio a diciembre del año inmediatamente anterior. Hace 3 meses estoy viendo una estadística acá. 2,5 millones. 2,5 millones de venezolanos, de los cuales oficialmente 7.200, extraoficialmente digamos que 10.000. Son de los 135.600 que se manifiestan en estadísticas poblacionales en el municipio madrileño. Yo presté atención a lo que usted decía ahorita, de acuerdo al permiso especial de permanencia, que les quedaban 15, 20 días, si no estoy mal, usted lo refería ahorita. Y también usted mencionaba el PPT, que es el permiso de protección temporal. De esos 7.200 que se ha identificado en el registro único, ¿cuántos ya tienen el PPT? Porque yo también estuve revisando acá y eso lo emite la Unidad Administrativa Especial de Migración. ¿Sí? Yo quisiera que usted nos dijera de los 7.200 oficialmente que se encuentran establecidos en Madrid, ¿cuántos tienen ese permiso de protección temporal? Y le pregunto que cuántos tienen, porque la norma enfatiza en que prácticamente tienen derecho a todo los que tienen el PPT, casi que a todo, ¿no? Pueden firmar contratos laborales, pueden suscribir cuentas bancarias, pueden hacer casi que de todo. O sea, hay una serie de exclusiones muy específicas que no lo pueden hacer, pero de resto pueden hacer de todo. Quiero saber de esos 7.200, ¿cuántos? Si tiene el dato para que me haga el favor y nos lo entregue, en el entendido que son 10 años. Concejales, por favor, para que el concejal Hildebrando pueda intervenir. Gracias. Entonces, en ese orden de ideas, la Organización Internacional de Migrantes, dice usted, vinculada a las Naciones Unidas. Es válido todo lo que usted acaba de decir. Sin embargo, Colombia vive una dicotomía por la segregación. Y la segregación que vive Colombia obviamente no escapa a la madrileña, y es respetar y respaldar los derechos humanos de toda la población. En este caso estamos hablando de los migrantes y en su mayoría venezolanos, porque no podemos tapar el dedo de que es que siempre dicen venezolanos. 7.200 oficiales. Yo quisiera preguntar oficialmente cuántos ecuatorianos tiene, por dar un ejemplo, Madrid.
contados. O sea, el grueso de la población migrante es venezolana en nuestro territorio y eso no se puede tapar con un dedo. Y la dicotomía que se vive es respete los derechos de los venezolanos, de los migrantes en nuestro territorio, regulares o irregulares, que eso Migración lo dijo a través de un concepto y yo no estoy de acuerdo con que digan regulares o irregulares. Acá hay ilegales y hay ilegales, ¿sí? Pero en esa medida de adornar las palabras y de decirle, claro, hay que respetar los derechos humanos, claro, hay que respetar, es que porque cometió un hurto se deportó, porque, y acá empiezan a haber filtraciones de ideologías y es más que respetable, pero un hurto es una conducta punible acá, como cualquier otra conducta punible, y lo que se hace en Colombia se paga en Colombia. Ahí sí, qué pena, pero la otra fase de la dicotomía a la que yo me refiero es que si usted es responsable de un hurto, de unas lesiones personales, usted tiene que ser judicializado acá. Y aquí se ha generado una perspectiva y una expectativa municipal, y es que muchas personas venezolanas están vendiendo estupefacientes de manera indiscriminada en toda la población de Madrid. A la salida de los colegios, niños de 10, 12, 15 años, y están teniendo consecución de estupefacientes. No solamente es el hurto, no solamente es el homicidio. Hay fronteras invisibles. Yo tengo amigos venezolanos, son muy buenas personas, están tratando de rebuscarse porque en su país, por el régimen que les impusieron, les destruyeron sus vidas social y familiarmente hablando. Y llegaron a Colombia y están mirando cómo trabajan. Y es válido y tiene que tener el respaldo de los derechos fundamentales por parte de la administración municipal. Pero es que hay otros que tienen, gracias. Hay otros que tienen que ser sí o sí judicializados, tienen que ser sí o sí expulsados. Y esa cifra de expulsados no la vi. Usted de pronto nos tiene una estadística de deportaciones, pero la expulsión es otra cosa. O sea, tienen que salir de nuestro territorio los que están cometiendo delitos. Ahora, yo le pregunto a usted, aplicar mecanismos de resolución de conflictos que se puedan llevar dentro de los parámetros conciliatorios. ¿Cuáles han sido esos mecanismos de resolución de conflictos que ha operado la Secretaría en cabeza, entiendo, el programa de usted? ¿Por qué? Porque es una de las funciones que quedó en el comité y es un comité que es norma municipal. Así nosotros no pertenezcamos al legislativo, sino al ejecutivo, es norma municipal los acuerdos que aquí se aprueben. Porque si no es una norma imperativa los acuerdos que aquí se aprueben, pues entonces ¿para qué radicamos proyectos de acuerdo? Pues entonces ¿para qué concejales? No deberíamos existir, simplemente el Ejecutivo dice algo, se firma y se acaba el problema. Entonces, presidente, para que porfa esté pendiente si tenemos quórum o no. Sí, concejal, sí hay quórum. Gracias, presidente. Usted toca un tema laboral. Y claro, a mí no. Usted identificaba el tema, dos temas para terminar, presidente, porque veo que se me va a acabar el tiempo. Pero pues tenía que intervenir porque yo fui el autor de un proyecto que obviamente he estado estos 3 años presente y pendiente de uno de los flagelos que sufre mi municipio, como lo es la migración venezolana en el mismo. Y eso no se puede desconocer. Entonces, al yo radicar, al ser el autor de un acuerdo municipal, que eso suena muy bonito y todo, pues qué funciones están desplegando ustedes porque son imperativas. Y quiero recordarle, Jefferson, 2 minutos, presidente, muchas gracias. Con mucho gusto, tiene sus 2 minutos. Presidente, sí, con la venia de mi bancada de la U, si el concejal Juan de Jesús Cuta me transmite sus 10 minutos con la venia de él. Concejal Juan Cuta. Claro que sí, mi querido. Gracias, Juan de Jesús. En el reglamento no está, concejal, pero está en ley de bancadas. Entonces, en ese orden de ideas, concejal, si quiero ya ahorita debatimos, no tengo ningún problema. En ese orden de ideas, presidente, si quisiera saber qué profundidad le han hecho al Comité de Regulación y Control Migratoria. Pues yo fui el autor y yo no pretendo radicar un proyecto de acuerdo y que quede debajo de la gaveta y se acaba el problema. Yo sé que ustedes hacen un
una estructura que ustedes lo identifican, si entendí bien, si no, por favor me corrigen, como componente, ¿sí? Y eso está bien, eso es maravilloso. Pero imagínense que aquí en Mosquera, en la Merced, yo tengo un ejemplo. Y el ejemplo que tengo es la sentencia de unificación 185 del 2021. Una señora venezolana le fue a pedir un cupo al colegio La Merced. Y eso tuvo tanto realce que llegó al bloque de constitucionalidad para discriminarlo y decir, esto tiene que ser una unificación jurisprudencial, es decir, que esto es norma generalizada. Llegó y dijo, mi niña necesita tener educación. Ahí le dijeron, si no cumple con estos requisitos, no la podemos recibir porque usted no está inscrita en seguridad social, todo lo que usted acaba de mencionar, que está muy bien. Pero la corte dijo, hey, niños, niñas y adolescentes, sean de donde sean, derechos internacionales, ¿sí? Pasan por el bloque de constitucionalidad y eso tiene que esgrimirse. Acá está pasando algo similar. Y es que hay varios colegios que no reciben porque no cumplen con los requisitos, pero tienen que recibirlos. Por eso le preguntaba yo a usted que de los 7.200, ¿cuántos tienen PPT directo y cuánto indirecto? Porque los hijos menores tendrán que sufrir la misma consecuencia natural jurídica de sus padres, ¿sí? ¿Cuántos? Porque la misma corte ya lo unificó. Y yo sí quisiera saber de parte de ustedes de Secretaría de Gobierno, acá que me acompaña el secretario Enrique Puerto, ¿qué se ha podido desenlazar de eso? Porque la Corte lo dijo en el 2021 a través de la SU 185 para que le peguen, si a bien lo tienen, una revisadita. Y para terminar, yo veo que en su informe usted refiere el decreto 305 del 18 de octubre del 2018, por medio del cual se crea el Comité para la Lucha contra la Trata de Personas. Uy, qué problema tan grande. Yo quisiera preguntarle si ustedes han identificado trata de personas en el municipio madrileño. Porque la trata de personas ha sido considerada por la Corte Penal Internacional como un delito de lesa humanidad. ¿Sí? Muchos países lo quieren inmiscuir en su jurisdicción normativa como un delito de lesa humanidad. Pero yo sí quiero saber si en Madrid hay trata de personas. ¿Por qué? Porque la trata de personas en el Estatuto colombiano identifica que el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional hacia el exterior o al revés, con fines de explotación, incurrirá en prisión de . ¿Ustedes han logrado identificar que aquí hay trata de personas? Porque captar, trasladar, acoger o recibir, acá se están utilizando menores para vender estupefacientes. Y eso está pasando. Y si acá existe el comité a través del decreto 305 y garantizado por el decreto 1818 del 2020, que es el que usted manifiesta en su rendición acá, ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobierno para poder atacar esto? ¿Y qué ha hecho con la Fiscalía General de la Nación? Yo no veo aquí ningún vínculo con la Fiscalía. Y ustedes en migración, de acuerdo a la alta criminalidad y punibilidad que se refleja en muchos sectores de la migración, yo no puedo evidenciar acá que ustedes hayan hecho un vínculo y un nexo causal directo con la Fiscalía General de la Nación. Acá el que comete un delito se judicializa, si se tiene que ir, se va. Todos tenemos derechos, todos somos humanos, pero, ¿y entonces para qué nosotros tenemos una institucionalidad jurídica? Acá el que comete un delito se tiene que ir a la cárcel, sea hurto, sea el que sea, porque nosotros no podemos bailar con el Código Penal. Por ahí desde el gobierno nacional dijeron que tenían proyectados los delitos menores, sacarlos y que estuvieran en la calle todos los que han cometido. ¿Cómo les ocurre? ¿Cómo le ocurre a este gobierno nacional decir eso? Entonces va, cometa delitos, los que quiera, menores, robe poquito. ¿Cómo les ocurre? Esto es una falacia lo que está haciendo este gobierno. Espero que eso no se materialice. Entonces, son esas las inquietudes, son esas las preguntas, más que cualquier tipo de direccionamiento. Veo que con las pocas herramientas que ustedes tienen, están tratando de trabajar y eso es de valorar. Sin embargo,
vi que usted manifestaba que a través de un proyecto que los concejales destinaran un presupuesto, no, el que los destina es el alcalde, nosotros simplemente hacemos sugerencias. Entonces sería falso decir que nosotros en el próximo presupuesto vamos a decir que vamos a dejar tanta plata para migración. No solo hace el alcalde, le haremos la sugerencia y ustedes que son parte del Ejecutivo son los que tienen que hacer una filtración con Hacienda para que sí se tenga y no se llegue aquí a hacer un comentario encima de la mesa de nos ha tocado del bolsillo de nosotros. Claro, yo entiendo que la humanidad y la moralidad de cada uno de nosotros permite que ayudemos y que digamos, no, pobrecito, no tal cosa, no tal otra, pero ese reflejo se tiene que dar directamente en el presupuesto municipal de parte del Ejecutivo y de Hacienda con cada uno de ustedes que son las secretarías que penden del mismo. Gracias, presidente. Gracias a usted, concejal Hildorando Villarraga. Doctor Jefferson, para que le dé contestación a las preguntas del honorable concejal. Bueno, la intervención del concejal Junior Villarraga nos ayuda a esclarecer el otro lado de la moneda. Nos ayuda a esclarecer el comportamiento, uno de los patrones de comportamiento por parte de esta población asentada en el municipio. Y ahí es donde debemos entender que nosotros, como Secretaría de Gobierno, somos solicitados para ayuda, pero a la vez somos acusados. Porque nos dicen, ¿qué están haciendo ustedes desde la Dirección de Seguridad para atacar el problema de la delincuencia venezolana? Nosotros tenemos identificados ya violencia por las rutas del microtráfico dentro del territorio de Madrid, queriendo desplazar a las rutas ya establecidas por los propios colombianos. De ahí ha nacido una guerra y un tráfico de estupefacientes. Vuelvo a ser enfático con el tema de la judicialización. A mí me llaman recurrentemente a preguntarme, ¿cómo es el proceso de judicialización? No, es tal cual. La policía hace la captura, lo pone a disposición de la fiscalía y se judicializa tal cual como a un natural colombiano. Si es condenado, debe cumplir condena aquí dentro del territorio nacional colombiano y después de cumplir condena, se debe ser presentado ante Migración Colombia para su debida deportación y expulsión. La expulsión primero se debe dar, Junior, a través de la deportación. Y la deportación se da pues con la judicialización, porque es una de las causantes primordiales. Recordé algo que es importante para que se lo digan a sus amigos. El no pago oportuno con el arriendo es una causal de deportación, por ejemplo. Vamos a contrastar las cifras. Entonces, hay una cifra de Migración Colombia 1 de febrero del 2022 de 7.218. Yo tengo una cifra caracterizados de 4.420. Voy a utilizar... ¿Usted me permite, presidente, con su venia, me permite hacer una acotación? Ya que toca el tema del arriendo. Sí, señor. Es que me envían un mensaje diciéndome que porque hay apartamentos en donde la gente les arrienda a 15 y 20 venezolanos, que eso tiene que tener una regulación. Entonces quiero contestarle a la persona que me acaba de enviar el mensaje y es que la propiedad privada, si bien tiene unas excepciones, es un derecho de primerísima generación. Es decir, cada quien hace con sus predios y con sus propiedades lo que quiera. Ahora, ese es la pedagogía que tienen que hacer ustedes y es decirle a la gente que no le arrienden a personas que están ilegales, ¿sí? Pido respeto por la norma, por los preceptos nacionales que identifican regulares e irregulares, pero para mí no, para mí son legales y son ilegales. Entonces, aquí no depende de la administración ni municipal, ni departamental, ni nacional, aquí depende de la propiedad privada que está en cabeza de su titular, aquí, él verá qué hace con cada uno de sus propiedades, de sus predios. Gracias, presidente. Doctor Jefferson. Continuamos. Correcto. Bueno, con respecto para complementar la pregunta del usuario, donde se debe revisar es en la manera de la contratación. Si hay contratación de arrendamiento o no la hay. Si no hay contratación de arrendamiento, inmediatamente la amonestación recae sobre el arrendador. Entonces ahí es donde debemos reportar el caso, ¿vale? Continuamos con la contrastación de las cifras. 4.420 caracterizados. Voy a utilizar una palabra que me gustó mucho y es población flotante. Ellos se caracterizan también por cambiar constantemente de número telefónico. Es la única vía de comunicación que nosotros como Secretaría de Gobierno tenemos. Ellos van a asesoría, si son juiciosos cumplen con la labor, hacen el proceso y no vuelven.
Por eso presento las cifras del punto de visibles de Facatativá. Y ahí nos toca jugar con el contraste de las cifras, porque de la caracterización que reposa en Secretaría de Gobierno, nosotros no podemos decir quiénes han sido caracterizados, porque ellos asistieron a la oficina por una asesoría e iniciaron un proceso. Muchos se quedaron en el proceso. Muchos en este momento ya se fueron para Estados Unidos y migraron para otro país. Muchos ya retornaron a Venezuela y muchos tantos otros nuevos han llegado a Colombia. Pero el promedio se mantiene, para mí, en cifra extraoficial entre los 10 y los 15.000, de los que van llegando y se van yendo. Me gusta de la cifra presentada por el punto de visibles es que es superior a la de la caracterización. Quiere decir esto que muchos sí aprovecharon el beneficio. También conozco muchos casos de establecimientos comerciales donde ya les hicieron el contrato laboral formal y ahí ya no hay, ya el tema de competitividad laboral se equilibra porque ya entran a ganar los 35.000 pesos del salario mínimo legal vigente diario. Ya no se pueden pagar 18 ni 20.000 pesos ni pueden seguir desplazando la mano de obra colombiana. Con respecto a lo judicial, ya resolví la duda, a la expulsión. El tema de la trata de personas, únicamente hubo identificación antes de nuestro periodo de gobierno de un caso que fue víctima de abuso sexual. Debemos tener claro que, como el concejal lo mencionó, la trata de personas comprende muchos factores: la manipulación, la coacción, la explotación laboral, la explotación sexual. Dentro de la manipulación y coacción, precisamente el tema que la genera, el 90%, es la ilegalidad o la irregularidad. Entonces, se presenta mucho en el sector rural de Madrid. ¿Qué pasa? No han sido plenamente identificados los casos porque la misma necesidad de la persona hace que no sea denunciado. Por ejemplo, en las fincas, existe una persona que le pagan 400, 500, 600.000 pesos, casi el 50% de un salario mínimo legal vigente por cuidar una finca o por desempeñar las funciones dentro de la finca. Pero es coaccionado porque no tiene documentos y porque no está legal en Colombia. Dice, si me voy para la parte urbana, para el casco urbano, no voy a conseguir trabajo tan fácil, porque ya precisamente a través de la divulgación de las políticas del Estatuto Temporal de Protección, ya muchos empleadores se han puesto muy juiciosos en exigir el permiso por protección temporal y en hacer un contrato laboral formal, porque los operativos ya se han empezado a popularizarse y ya se habla en la calle de los operativos con Migración Colombia. Me parece importante también que el Consejo haga convocatoria de la Dirección de Educación y a la Secretaría, porque desde el Ministerio de Educación y desde las directrices del Gobierno Nacional, sobre todo en nuestro caso, nosotros no somos certificados, es decir, las instituciones educativas departamentales se rigen desde el departamento y y de allí vienen las directrices y los requisitos y la normatividad para el acceso a un cupo estudiantil, tanto de nacional colombiano como de extranjero. Entonces, si a un extranjero, a un venezolano le piden, a un niño o una niña le piden el permiso por protección temporal como requisito para su matrícula académica, ya no depende de Secretaría de Gobierno. A Secretaría de Gobierno llegan ya afanados como si eso fuera un papel que se imprime. Y nos dicen, por favor, necesito el permiso. Le digo, no, ya en este momento no se puede porque la plataforma se cerró. Entonces todo va articulado. Espero hayan sido resueltas las dudas, concejal. Sí, presidente, con su venia. Señor, 30 segundos, concejal, ¿se alcanza a hacer su...? Solamente es una cosa, Ok. pues la verdad no quedo como muy satisfecho, pero solo quisiera que me dijera algo y es si tiene la cifra de cuántos hoy de los 7.200 tienen permiso de protección temporal. Si tiene esa cifra. Esa cifra va a ser divulgada en el mes de abril por parte de Migración Colombia, porque esa cifra es una cifra que ellos no me la han querido compartir, a pesar que se han hecho varias solicitudes. Y resulta que lo que expliqué anteriormente es población flotante, población que ahorita ya está viviendo en Facatativá, hay población que ahorita está en Mosquera y viceversa, gente que se regularizó en Mosquera y llegó a Madrid. Entonces, de esos 7.200 es muy difícil tener la claridad de dónde están viviendo porque ellos son constantemente cambiantes en la residencia. Pero yo voy a tratar de conseguir la cifra más aproximada. Lo que sí puedo decir es que el trabajo ha sido muy contundente y que son más de 4.000 los que se han regularizado.
pero ya no todos están viviendo en el municipio de Madrid. Ese es un problema. El problema principal que tenemos es que es una población flotante. De esos 4.000 que tienen permisos, ya muchos se fueron y muchos han llegado que ya claramente quedaron sin permiso porque la plataforma se cerró. Entonces la problemática social continúa. Y con respecto al trabajo articulado con Fiscalía, sí se ha hecho, concejal. Yo incluso les radiqué a ellos un oficio, se los voy a hacer llegar, donde se les explica que la manera de judicialización es tal cual la misma, para que le quede claro aquí a todos los compañeros concejales y a todos los cibernautas que nos siguen por la página de Facebook del Consejo. La judicialización es tal cual la misma. Si ustedes miran un delito cometido por un extranjero venezolano, la denuncia es la misma, el proceder policial es el mismo y la judicialización es la misma, es tal cual, no se confundan con ello. Lo único diferente es que si son condenados después de cumplir condena, pasan a ser deportados y a disposición de Migración Colombia. Gracias al doctor Jefferson Garzón por su ilustración, por resolver todas las preguntas de los honorables concejales. La doctora Luz Herrera, directora de Participación y Garantía de Derechos, se excusa para que por favor, secretaria, nos dé a conocer y lea la excusa que ha presentado ella por otra reunión que se le cruzó y que venía con ya 2 meses de anterioridad. Entonces, por favor, secretaria, da lectura a la excusa que ella presenta. Honorable Consejo Municipal, me excuso ya que debí retirarme debido a que desde hace 2 meses organizamos un evento de entrega de diplomas para líderes de los diferentes sectores del municipio. En este momento en la biblioteca municipal tenemos consejos, comités, la universidad con que realizamos el proceso y comunidad en general. Mil gracias por su comprensión. Cordialmente, Luz Herrera, directora de Participación y Garantía de Derechos. Gracias, secretaria. Entonces, es la excusa que ha presentado ella. Ella queda a disposición también del Consejo Municipal para que en otra oportunidad también pueda venir a la honorable corporación y dar aclarar las inquietudes que tengan digamos, a la doctora para que aclare todo el tema de garantías y derechos en nuestro municipio. Entonces, doctor Jefferson, muchísimas gracias. Doctor Enrique Puerto, muchísimas gracias por estar acá presentes y aclarando las diferentes situaciones y inquietudes de los honorables concejales. Continuamos, secretaria. Cuarto, reparto y aprobación de actas. Tenemos actas para reparto y aprobación. Presidente, tenemos en comisión de estudio el acta número 1 de sesión ordinaria del 1 de marzo asignada a los honorables concejales Juan Cuta, Juan Murcia y Jorge Chaus. Presidente, se encuentra en estudio. Gracias, concejal. Secretaria, ¿tenemos más actas? No, señor presidente. Continuamos, secretaria. Quinto, proposiciones. ¿Tenemos proposiciones, secretaria? Sí, presidente, tenemos la proposición a cargo del honorable concejal Juan Murcia para sesionar a las 7 de la mañana el día viernes 10 de marzo de manera presencial y el sábado 11 de marzo a las 8 de la mañana de manera presencial. Para que la sometamos a aprobación, a votación. Barón Rivera Juan Pablo. Positivo. Borges Triana John Jairo. Positivo. Castro Mesa José Germán. Positivo. Coba Bueno Carlos Eliseo. Positivo. Cuta Barrera Juan de Jesús. Positivo. Chaus Joven Jorge Humberto. Negativo. Galindo Torres William Fernando. Hernández Rodríguez Hitler. Jiménez Esterlina Albeiro. Positivo. Jiménez Triana Ever. Positivo. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Negativo. Murcia Ocampo Juan Antonio. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Positivo. Pascaga Sabelandia Henry Andrés. Negativo. Villarraga Ortiz y del Brando. Positivo. Presidente, la proposición es aprobada con 9 votos positivos, 3 votos negativos. Para que sometamos la segunda proposición del día sábado. Es la misma proposición.
Correcto, entonces continuamos, secretaria. Sexto, varios. Concejales, se encuentra abierto el espacio para varios. Concejal Andrés Paz Cagaza, tiene el uso de la palabra. Presidente, quiero hacer pública una queja y es que el año pasado logramos con todos con todo el movimiento animalista lograr que el alcalde dejara por decreto una ruta en contra del maltrato animal. Y hoy nos toca rogar y rogar y rogar y no conseguimos resultados para que los funcionarios que han sido contratados para tal efecto vayan y resuelvan y atiendan los casos de maltrato animal que se están dando en el municipio. Le voy a poner un ejemplo. Desde diciembre se está reportando un caso en Proesa. Se radicó la queja en la aplicación que está diseñada para tal efecto. La excusa al principio del año era que no habían funcionarios. Y hoy que hay funcionarios, no sabemos cuál es la excusa, presidente. Y entonces no sabemos con quién hablar o a quién ir, porque hemos tenido ya varias reuniones con el alcalde, el movimiento animalista. Él tiene toda la voluntad, pero siempre en los funcionarios se tranca la acción. Entonces, es un tema bien complejo y quiero aprovechar este espacio también para hacer un llamado de atención a la comunidad madrileña. Hay muchísimo, pero muchísimo abandono de animales en Madrid. Si ustedes salen a la calle se encuentran un sinnúmero de perros y gatos abandonados, de gente que cuando el perro está bebé lo adopta, el perro crece y se deshace de él. Lo tira a la calle, literal, le abre la puerta y lo deja en la calle. Y entonces sucede que por otro lado la comunidad entonces dice que es que la alcaldía no sirve para nada, que los animalistas no sirven para nada. No, es que las alcaldías o la alcaldía en este caso no funciona como una entidad receptora de animales que usted ya se aburrió de tener. Hay que tener responsabilidad con el asunto. Tenemos una problemática muy importante hoy en Madrid de abandono de animales, pero muchísimo. La Prosperidad es uno de los lugares donde más se abandonan perros hoy y no hay una solución al tema. No hemos logrado encontrar que la comunidad madrileña se concientice y se responsabilice de acciones como estas. No queremos ver una proliferación de perros callejeros, pero los adoptamos y pum, para la calle. Ay, es que me dio gripa y me toca salir del perro. Ay, es que me voy de viaje y me toca salir del perro. Es que mi hijo, mi abuelito, quien sea, le dio gripa, le dio esto, le van a hacer una cirugía, toca salir del perro. No, es que los perros y los animales no son un juguete. Necesitamos que la gente se concientice y entienda. Y si ve que en el futuro no va a poder tener un perro, pues no lo adopte hoy, porque le está haciendo un daño al municipio y al mismo animalito. Entonces son dos cosas, presidente. Uno, el tema de la atención en contra del maltrato animal. Qué rogadera para que hagan la atención. Nos toca llamar directamente al alcalde o rogarle al secretario para que los funcionarios cumplan con su deber y para lo que se les paga. Y por otro lado, necesitamos que la gente se concientice que los perros no son juguetes y no son regalos que se le dan a los niños en Navidad para que en marzo o abril estén en la calle de nuevo. Muchas gracias. Gracias, concejal Andrés Paz Cagaza. Concejales, se encuentra abierto el espacio para varios. Se avisa que se va a cerrar el espacio de varios, se cierra el espacio de varios. Continuamos, secretaria. Séptimo, llamada lista. Barón Rivera Juan Pablo. Presente. Buenos días para todos. Borges Triana John Jairo. Presente, secretaria. Castro Mesa José Germán. Con un buen día presente, secretaria. Cova Bueno Carlos Eliseo. Presente, secretaria. Cuta Barrera Juan de Jesús. Presente, secretaria. Chaus Joven Jorge Humberto. Un resto de bendecido día para toda la comunidad de Medellín, Madrid, honorables concejales, equipo del Consejo Municipal, presente, secretaria. Galindo Torres William Fernando. Hernández Rodríguez Hitler. Jiménez Sterling Albeiro. Presente. Jiménez Triana Ever. Presente, buen día. Muñoz Arango Nicolás Alberto. Presente. Murcia Ocampo Juan Antonio. Padilla Vaquero Héctor Alfonso. Presente, feliz día para todos. Paz Cagaza Velandia Henry Andrés. Villarraga Ortiz y del Brando. Presente.
Presidente, es verificado el llamado a lista final con 12 concejales presentes. Gracias, secretaria. Se levanta la sesión del día de hoy y se cita para el día de mañana, viernes 10 de marzo, de manera presencial, tema de seguridad. Invitado al doctor Enrique Puerto y su grupo de trabajo como comandante policía. Solamente seguridad. 7 de la mañana. Siendo las 10:02.